Entonces, en la clase anterior nosotros habíamos visto, ¿verdad? Ya terminamos con la clase de potencia rotacional y trabajo rotacional. Nos vimos ejercicios ayer y terminamos ya con ese tema, ¿no? Ahora vamos a tratar otro tema, ¿verdad? Que todos estos temitas están encadenados unos con otros y este también tiene que ver con los temas anteriores, ¿no? Miren, nosotros vamos a ver dos temas, ¿no? Los temas de esta parte. Primerito, lo que es cantidad de momento angular, y después vamos a ver, después vamos a ver la ley de la conservación de la cantidad del momento angular, ¿no? Entonces, primerito copien este temita y el objetivo de clase, ¿no? No olviden que el objetivo de clase es el resultado de aprendizaje de la clase hoy día, ¿no? Entonces, tomen nota del tema que tiene que ver con la cantidad del momento angular. Entonces, el objetivo de clase es el de aplicar las fórmulas de la cantidad de momento angular en la solución de problemas, ¿no? Entonces vamos a resolver problemas. Ya, entonces, continuamos, ¿no? Entonces, como les decía, este temita tiene que ver con la cantidad de momento angular, pero vamos a hacer un recordatorio, ¿no? Vamos a hacer un recordatorio acerca de esto, ¿no? De la cantidad del movimiento, pero ¿en dónde? En la parte lineal, ¿no? Entonces, hacemos un recordatorio de lo que es la cantidad de movimiento, cantidad de movimiento, cantidad de movimiento, cantidad de movimiento, pero ¿en dónde? Solamente en la parte lineal. Solamente en la parte lineal, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos ahí? ¿Sí? Cantidad de momento, ¿verdad? Y me dice que la cantidad de movimiento en la parte lineal, sí, lo representamos con la letra P. Lo representamos con la letra P. Entonces, cuando nosotros tratemos de cantidad de movimiento en la parte lineal, en los movimientos lineales, sí, nosotros vamos a decir que es P, ¿no? El símbolo va a ser P. Miren, P, como lo tenemos en la diapositiva, ¿verdad? Está dibujado un gráfico, perdón, un gráfico sencillo. Tenemos un gráfico de masa M, ¿verdad? Un móvil de masa M, que tiene una velocidad V, ¿verdad? Esta masa en movimiento, que es la masa del móvil, ¿verdad? La masa en movimiento es la cantidad de movimiento lineal, que lo estamos llamando con la letra P. P va a ser igual entonces. La masa en movimiento, la masa que tiene una velocidad, entonces va a ser igual a la masa por la velocidad. ¿Sí? Esta es la formulita entonces de cantidad de movimiento, ¿no? Esta es la formulita de cantidad de movimiento. ¿Sí? Entonces, esta es la formulita de cantidad de movimiento. P, ¿no? Estamos llamando con la letra P. Entonces, P es igual, ¿verdad? A la masa por la velocidad. Entonces, la masa por la velocidad es cantidad de movimiento. Masa por la velocidad es cantidad de movimiento. Bien, entonces, ¿no? Entonces decíamos que la masa por la velocidad, que es esta es la masa por la velocidad, es lo que es cantidad de movimiento, P. Masa por la velocidad, ¿no? Masa por la velocidad. Bien, entonces estos mismos, ¿verdad? Estas mismas definiciones, este mismo concepto, ahora lo vamos a trasladar, ¿verdad? A los temitas que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Que es cantidad de movimiento angular. Miren, cantidad de movimiento angular. Ahora ya no es cantidad de movimiento lineal, ahora es cantidad de movimiento angular. Ahora es, miren, cantidad de movimiento
angular. Cantidad de movimiento angular. Ahí está. ¿Verdad? Si aquí la cantidad de movimiento en la parte lineal, ¿verdad?, era una masa en movimiento, este móvil que tiene movimiento, que tiene una velocidad, ¿verdad?, es una masa en movimiento, es un móvil en movimiento, ¿verdad?, lo estamos llamando con la letra P. Masa en movimiento que tiene una velocidad. Ahora, como nuestro tema es en movimiento rotacional, ¿verdad?, y en nuestro gráfico que tenemos ahí en la diapositiva, en nuestro gráfico que tenemos en la diapositiva, miren, como tenemos un cuerpo, ¿verdad?, que tiene un radio R, un cuerpo de masa M que tiene un radio R y tiene una velocidad. Miren, y tiene ahora una velocidad también, ¿verdad? Como la de acá. Acá también tenemos velocidad, tenemos masa. En la diapositiva también tenemos masa en un movimiento rotacional. Sí, tenemos masa y tenemos velocidad. Pero acá, como es rotacional, sí aparece el radio ya, ¿verdad? Miren, aquí tenemos el radio. Aquí aparece el radio. Entonces, cantidad de movimiento angular, ahora nosotros la vamos a distinguir con la letra L, ¿verdad? Lo vamos a distinguir con la letra L. Igualmente, ¿verdad? Es una masa en movimiento, pero ahora es en movimiento rotacional, ¿verdad? ¿Sí? Aquí fue lineal, acá es el movimiento angular, rotacional. Entonces, cantidad de movimiento angular es L, que es igual, ¿verdad?, a lo mismo que tenemos ahí, ¿no? A lo mismo que tenemos ahí, miren, vamos a poner ahí. Miren, ahí tenemos, L es igual a la masa por la velocidad y por el radio. Miren. ¿Sí? Tenemos masa por la velocidad y por el radio. ¿Qué es lo que tenemos aquí, no? Entonces aquí tenemos, miren, el movimiento de este cuerpo que tiene una velocidad, la masa que está aquí, tenemos masa por la velocidad y por el radio, ¿verdad? Entonces, ahora, esto es cantidad de movimiento. Esto que está aquí es cantidad de movimiento angular. ¿De acuerdo? Y entonces, regresamos a nuestra diapositiva que tenemos aquí. Regresamos a nuestra diapositiva, ¿no? Entonces, tomen nota un poquito de esta diapositiva para los que están llevando su cuaderno, sus apuntes. No se olviden de su formulario, ¿no? De su formulario para el examen, ¿no? Entonces tomen nota, ¿no? Tomen nota de lo que tenemos. Bien, entonces yo decía, ¿verdad?, que cantidad de movimiento angular ahora lo vamos a distinguir con la letra L, ¿verdad? Acá era con la letra P en el lineal, acá con la letra L. L es igual a la masa, esta masa que está aquí, por la velocidad, esta velocidad que tenemos aquí, y por el radio, ¿verdad? Sí, y por el radio. Muy bien. Sí. Nosotros también sabemos que la velocidad tangencial, es decir, la velocidad en un punto, en este punto que está aquí, es igual a la velocidad angular por el radio. Nosotros podemos reemplazarlo, ¿no? Esta velocidad que está aquí también es una velocidad tangencial, es una velocidad lineal en un punto. Si es un punto tangencial, es una velocidad lineal, ¿verdad? Es una velocidad tangencial también. Entonces, tenemos aquí cantidad de momento angular, entonces, cantidad de momento angular, L va a ser igual entonces a la masa por la velocidad tangencial, que acá es velocidad angular por el radio, lo reemplazamos, velocidad angular por el radio, y multiplicada por el radio. ¿Sí? Entonces, L, entonces va a ser igual a la masa por la velocidad angular y por este radio elevado al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Ordenamos esto, ¿no? Ordenamos esto y decimos que L también es igual a la masa por el radio al cuadrado y multiplicado por la velocidad angular. Esta masa por R al cuadrado no es otra cosa que la inercia, ¿no? La inercia. mr al cuadrado, ya saben, esta es la formulita de la inercia. Y multiplicado ahora por la velocidad angular. Por lo tanto, la cantidad de movimiento angular L va a ser igual a la inercia por la velocidad angular. Las unidades de L, que es cantidad de movimiento angular, va a ser igual a kilogramos, metros cuadrados sobre segundo. Entonces las unidades son kilogramos,
metros cuadrados sobre segundo, ¿no? Eso es L. Muy bien. Sigamos entonces, sigamos. Ya, listo, ¿no? Entonces, yo dije que íbamos a ver dos temas, ¿no? Este temita lo he separado para no confundirlo, ¿sí? Y vamos a hacer unos ejercicios con respecto a este temita que está aquí, ¿no? Entonces, copien, por favor, para hacer un ejercicio de esto. Si la varilla se hace girar en su centro y se queda en rotación con una velocidad angular, la velocidad angular de 16 radianes sobre segundo. Me pide entonces calcular su cantidad de movimiento angular, ¿no? Que ya sabemos que es L, ¿verdad? L ya sabemos que es igual a cantidad de movimiento angular. ¿Sí? Entonces, el ejercicio también me da el momento de inercia, ¿no? Y el momento de inercia me dice de esa varilla delgada, dice que I es igual a 1 sobre 12 ml elevado al 2. Entonces, nosotros podemos calcular ya esto de una vez, ¿no? Entonces, el momento de inercia va a ser igual a 1 sobre 12 por la masa, ¿verdad? Que es 6 kilogramos, y por L, ¿verdad? Que sería 1 metro al cuadrado. ¿Cuánto sería entonces este momento de inercia? $0.5. Entonces, el momento de inercia me dice que es igual a 0.5. 0.5 kilogramos metros cuadrados. Aquí tenemos ya el momento de inercia. Para luego calcular, ¿verdad? Con la fórmula, ¿verdad? Que ya tenemos nosotros calculado, ¿verdad? Decir que cantidad de momento angular o cantidad de movimiento angular es igual a la inercia por la velocidad angular. Entonces es igual a la inercia por la velocidad angular. Si nosotros reemplazamos esto que está aquí, diremos que la inercia es igual a 0.5 kilogramos metros cuadrados por la velocidad angular de 16, ¿no? Entonces sería por la velocidad angular 16. ¿Cuánto sería entonces esto que está aquí? 8. 8. Entonces sería igual entonces a 8 kilogramos metros cuadrados sobre segundo, ¿no? Puede ser que los radianes se van, ¿no? Los radianes se eliminan. Perdón. No. Entonces, L, que es cantidad de movimiento angular, va a ser igual a 8 kilogramos metros cuadrados sobre segundo, ¿no? Y ahí lo tenemos. Listo. Ahí tenemos entonces nuestros resultados que nos está pidiendo el ejercicio de L, ¿no? Listo. Muy bien, entonces vamos a ver un segundo ejercicio con respecto a esto que está aquí y luego entramos a otro tema, ¿no? Entonces borramos esto que está aquí. Borramos esto que está aquí, ¿no? Así mismo ponemos como datos, ¿no? Entonces, como datos, en cambio aquí dice una varilla de 500 gramos, ¿no? Entonces tenemos como datos
masa de la varilla es igual a 500 gramos. ¿Esto cuánto es en kilogramos? ¿Cuánto es en kilogramos esto? Estos 500 gramos, ¿cuánto es en kilogramos? 0.5. ¿Cuánto? 0.5. 0.5. 0.5 kilogramos. Entonces tenemos esto. Repetimos, una varilla de 0 y 500 gramos y 30 centímetros de longitud, ¿no? La longitud de 30 centímetros es igual a 0.3. ¿no? Dice, oscila sobre su centro, ¿sí? También como lo vemos ahí, y gira a 300 revoluciones sobre minuto, ¿no? Entonces, esto también es una velocidad angular. Esto que está aquí, 300 revoluciones por minuto, ¿no? Entonces, esto tenemos que dejarlo en radianes sobre segundo, ¿no? Esta velocidad angular. Lo transformamos entonces esto. Entonces, hacemos una revolución que es igual a 2 pi radianes por un minuto, que es igual a 60 segundos. ¿no? Por lo tanto, esta velocidad angular, ¿cuánto sale? Por favor, me dicen. ¿Cuánto salió? ¿Cuánto es esto que está aquí? Por favor, me dicen. Me dicen, por favor, ¿cuánto es este? 300 por 2 pi dividido para 60. 31.41. 31.41. 31.41, ¿verdad? Radianes sobre segundo. Listo, ¿me confirman ese resultado, por favor? Sí. ¿Me confirman? Sí, así salen. Ya, muy bien. Bien. Entonces, el ejercicio, ¿verdad? El ejercicio me da también la inercia, ¿verdad? El momento de inercia de la varilla. ¿Sí? Sé que es igual, entonces, a un doceavo ml, ¿verdad? Elevado al cuadrado, ¿no? Ml elevado al cuadrado. Doceavo ml elevado al cuadrado. Entonces, el momento de inercia también es igual a, entonces, a un doceavo, la masa que es 0.5, y por la longitud que es 0.3. Por lo tanto, esta inercia aquí va a ser igual. Ingeniero, me sale 0.02, 0.22. A ver, confirmen ese resultado del resto, por favor. No sé si estará bien. A ver, confirmen ese resultado. 0.022 dice la compañera. Tenemos 1 doceavo por 0.5 y por 0.3 elevado al cuadrado. Sí, sí, está bien, 0.022. Confirmen, por favor. Confirmen todos. Sale 3.75 por x a la 10 a la menos 3.
Sí, ese de ahí sale, ingeniero, el resultado que dijo el compañero ahorita. 3.75 por 10 a la menos 3 kilogramos metros cuadrados. Por favor, ahora sí confirmen este resultado. Por favor, me confirman. Sí, sí, está bien. Ya, muy bien. Entonces ya tenemos el momento de inercia. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para calcular, verdad? La cantidad de momento angular es L, ¿no? Entonces, L es igual al momento de inercia por la velocidad angular. Listo, con estos dos datos, ¿verdad? Que ya los tengo, ahora sí, ya puedo calcular L. L es igual a 3.75 por 10 a la menos 3 kilogramos metros cuadrados por la velocidad angular que está aquí, 31.41 radianes sobre segundo, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿cuánto salió L? Entonces, ¿cuánto salió L? Me dicen, por favor. 0.1162, ingeniero. 0.11 62. 62, entonces kilogramos metros cuadrados sobre segundo, ¿no? Sí, por favor, confirmen este resultado, 0.1162 kilogramos metros cuadrados sobre segundo, ¿no? Muy bien, que aquí los radianes se van. No vale ya, los radianes se van. Bien, entonces hasta ahí estos dos ejercicios para ver otro temita más. Sí. Vamos viendo otro temita más que tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, veamos otro temita más. Sí, veamos ahora, ¿no? Entonces, principio de la conservación del momento angular, ¿no? Es decir, sobre lo que estamos viendo en este momento. Entonces, ahora estamos viendo, entonces, ahora vamos a ver el principio de la conservación del momento angular. Tomen nota entonces del objetivo de clase. No olviden que el objetivo de clase es el resultado de la clase de hoy, ¿no? Resultado de aprendizaje de la clase de hoy día.
esto que está aquí, ¿verdad? Entonces, ya vimos, ¿verdad? Hace un momentito, lo que es cantidad de movimiento angular, que no es otra cosa, ¿verdad? Que es una masa en movimiento, ¿verdad? Pero movimiento angular. Eso es, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver en este momento el principio de la conservación de ese momento angular. Dice, el objetivo de clases es el de aplicar las fórmulas de la conservación del momento angular en la solución de problemas rotacionales, ¿verdad? Miren, esto que estamos colocando aquí en la diapositiva es la parte final, ¿no? Yo ya la voy a explicar de una manera detallada. Me dice que la cantidad de movimiento angular, que es lo que nosotros ya hemos estado calculando aquí, ¿no? Cuando colocamos la formulita aquí, miren, sí, cantidad de movimiento angular y por W, ¿verdad? Inercia por la velocidad angular, ¿verdad? Esa es la formulita de la cantidad de movimiento angular. Muy bien, sí. En un movimiento rotacional me indica que la cantidad de movimiento angular final me dice que va a ser igual a la cantidad de movimiento angular inicial, ¿sí? Esta formulita que está aquí es la ley de la conservación del momento angular o del movimiento angular, ¿verdad? Entonces, esta formulita que está aquí es lo que se conoce como ley de la conservación del movimiento angular. ¿Y qué es esto? Y la inercia o la velocidad angular final es igual a la inercia por la velocidad angular inicial, ¿verdad? Es decir, cantidad de movimiento angular final va a ser igual a cantidad de movimiento angular inicial, ¿verdad? Es decir, esta L final menos L inicial, ¿no? Aquí tenemos L, sería entonces L final va a ser igual a L inicial. Muy bien, ¿no? Esto, como le decía, es como la parte final, ¿sí? Para explicarle la ley de la conservación de la cantidad de momento angular, que lo vamos a hacer en la siguiente diapositiva. Miren, tomen nota de esto que está aquí. Vamos tomando nota de esto que está aquí, ¿no? Tomen nota de esto y les explico, ¿sí? Sí, ya debieron haber copiado esto, por favor. Atenti, 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 todos atenti, por favor. Entonces, vamos a ver entonces el principio, la ley de la conservación de la cantidad de movimiento angular, ¿no? Entonces, esta diapositiva me dice que debemos de partir de la segunda ley de Newton rotacional, ¿no? La que ya vimos en su momento, ¿no? El momento de torsión es igual a la inercia rotacional por la aceleración angular. Miren, partimos de aquí, ¿verdad? Entonces, el momento de torsión, ¿verdad? Es igual al momento de inercia, el momento de torsión es igual al momento de inercia. Nosotros sabemos que la aceleración angular es igual a la velocidad angular final menos la inicial dividido por el tiempo. Entonces, esta aceleración que está aquí, la reemplazamos aquí, miren, la reemplazamos aquí, ¿sí? Entonces, de tal manera que cuando nosotros multipliquemos en cruz
nos quedaría, ¿verdad? Momento de torsión por el tiempo, y nos quedaría solamente aquí la inercia rotacional por la velocidad angular final, menos la inercia rotacional por la velocidad angular inicial, ¿verdad? Entonces, a esta primera parte, al momento de torsión por el tiempo, es lo que se denomina como impulso angular. Entonces, este momento de torsión por el tiempo es lo que se denomina como impulso angular. Y esta segunda parte que está aquí es lo que se llama como cambio en la cantidad de movimiento angular. Entonces se llama cambio en la cantidad de movimiento angular. Entonces todo esto que está aquí es el cambio en la cantidad de movimiento angular. Por lo tanto, nos quedaría que el impulso, momento de torsión por T, va a ser igual al cambio de cantidad de movimiento angular, que es la inercia por la velocidad angular final menos la inercia por la velocidad angular inicial. Muy bien. ¿Sí? Ahora, dice, ahora que viene la segunda parte, que es la que nos interesa, dice, si no se aplica ningún momento de torsión a un cuerpo que gira, podemos establecer que el momento de torsión es igual a cero, ¿no? Es decir, el momento de torsión, ¿verdad? El momento de torsión, si uso la pizarra, un momentito. Un momentito. ¿Sí? Entonces, el momento de torsión, ¿verdad? ¿Sí? Que sería aquí una fuerza, una fuerza que estamos aplicando, una fuerza por radio R, ¿verdad? ¿Sí? Si ambos son perpendiculares entre sí, la fuerza y el radio, estamos hablando de un momento de torsión, ¿verdad? Momento de torsión es igual a la fuerza por el radio. ¿Sí? Entonces, cuando existe este momento de torsión, esto empieza a girar, ¿verdad? Esto empieza a dar vueltas. Esto empieza a dar vueltas, ¿verdad? Existe un momento de torsión. En esta diapositiva, cuando me dice, ahora dice, si no se aplica ningún momento de torsión externo a un cuerpo que gira, podemos establecer, ¿verdad? Si no existe este momento de torsión que está aquí, ¿sí? Entonces dice, podemos establecer que el momento de torsión es igual a cero. Voy a poner con rojo. Entonces, el momento de torsión es igual a cero, ¿verdad? Entonces, yo le decía, ¿verdad? Que para que esto gire, para que esto dé vuelta, ¿verdad? Debe existir un momento de torsión. Y el momento de torsión es la fuerza aplicada, ¿verdad? En el punto tangencial con el radio. Ambos deben ser perpendiculares. Entonces, ahí existirá un momento de torsión porque esto empieza a girar. ¿No es cierto? Pero nos dice en la diapositiva, si no se aplica, si no aplicamos este momento de torsión, fuerza por el radio, es decir, no se aplica ningún momento de torsión externo a un cuerpo que gira, podemos establecer que el momento de torsión es el cero. ¿Correcto? Entonces, en esta diapositiva que está aquí, mira, en la parte de acá arriba, cuando tenemos nosotros un momento de torsión por el tiempo, que es igual al momento de inercia por la velocidad angular final, menos el momento de inercia por la velocidad angular inicial, si nosotros decimos que el momento de torsión es igual a cero, entonces esto se nos hace cero, ¿verdad? Esta parte se nos hace cero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya, entonces esta parte se nos hace cero, ¿no? Porque multiplicamos por cero, entonces esta parte se hace cero. Por lo tanto, aquí me queda cero, porque no tenemos un momento de torsión, nos queda cero, aquí nos queda cero, es igual a la inercia rotacional por la velocidad angular final menos la inercia por la velocidad angular inicial. Entonces nosotros igualamos esto que está aquí, ¿no? Nosotros igualamos esto, lo pasamos al otro lado, ¿sí? Y nos dice entonces que la inercia rotacional por la velocidad angular final es igual a la inercia rotacional, ¿verdad? Por la velocidad angular inicial. Entonces, la cantidad de movimiento, porque esto realmente es cantidad de movimiento angular, ¿no? Ya borré. L, ¿verdad? L es cantidad de movimiento angular. Entonces dice, la cantidad de movimiento angular final va a ser igual entonces a la cantidad de movimiento angular inicial. A esto es lo que se denomina como principio de la conservación del momento angular. Perdón, ya saben ustedes que la condición es que no exista momento de torsión, que el momento de torsión sea igual a cero. ¿Verdad? Entonces, en la parte de abajo nos indica que si la suma de los momentos de torsión externos que actúan sobre un cuerpo o un sistema de un cuerpo es cero,
la cantidad de momento angular permanece sin cambio, ¿verdad? La cantidad de movimiento angular permanece sin cambio. Entonces, entonces hemos enunciado nosotros lo que es el principio de la conservación del momento angular cuando la sumatoria de todos los momentos de torsión debe ser igual a cero. Es decir, esta condición que tenemos aquí, ¿no? Torsión debe ser igual a cero para que no exista rotación. Ok, muy bien, listo. Entonces, aquí tenemos esta formulita que está aquí del impulso, cantidad de momento angular. Impulso angular es igual al cambio de cantidad de momento angular, más la formulita que tenemos aquí y la formulita que tenemos conocida, es lo que nosotros vamos ahora, en este momento, a usar, ¿verdad? Para resolver el problema. Aquí tenemos un poco más resumida las formulitas. Sí, esta formulita la podemos utilizar también, que es lo mismo, ¿verdad? Por eso es que es lo primero que puse yo, cuando puse la fórmula, ¿verdad? De lo que es cantidad de movimiento angular, perdón, lineal y angular. Entonces yo dije que L es igual a la masa por la velocidad y por el radio, ¿verdad? Esto también es una cantidad de movimiento angular. ¿Sí? Y la de acá también es igualita, ¿no? Luego la reemplazamos y nos queda que L es igual al momento de inercia por la velocidad angular. Muy bien, entonces ahí les dejo un ratito por si acaso quieran colocar mejor su fórmula, ¿no? No se olviden de ir haciendo su formulario. Te dejo ahí un par de minutos. Los siguientes ejercicios, ¿no? En función de estas formulitas que tenemos de la ley de la conservación de la cantidad de movimiento angular y propiamente de la cantidad de movimiento angular, L, vamos a hacer los siguientes problemas, ¿no? Copiemos este ejercicio. Tomemos nota de este ejercicio, por favor.
Bien, entonces hacemos este ejercicio. Hacemos este ejercicio que tengo. Entonces hacemos este ejercicio que está aquí, ponemos datos de este ejercicio. Entonces tenemos datos de este ejercicio. Datos de ejercicio. Entonces tenemos un momento de torsión de 400 Newton por metro. Entonces tenemos momento de torsión que es igual a 400 Newton por metros. 400 Newton por metro, dice, se aplica repentinamente en el borde de un disco inicialmente en reposo. Una velocidad angular inicial que es igual a 0, está en reposo. Dice, si la inercia rotacional del disco es de 4 kilogramos metros cuadrados, la inercia del disco es igual a 4 kilogramos metros cuadrados. Y el momento de torsión actual dice durante 0.02 segundos, ¿no? Entonces, el momento de torsión actúa sobre un tiempo t que es igual a 0.02 segundos. Entonces, me está pidiendo cuál será el cambio de la cantidad de movimiento angular. Se me está pidiendo calcular. Dice, cambio en la cantidad de movimiento angular. Cambio en la cantidad de movimiento angular. Y por último está pidiendo cuál será la rapidez angular final, ¿no? Entonces, está preguntando cuál será la rapidez angular final. Listo, miren, aquí tenemos los datos de mi ejercicio. Aquí tenemos los datos de mi ejercicio. Aquí tenemos los datos de mi ejercicio. Entonces me está pidiendo ese cambio en la cantidad de movimiento angular, ¿verdad? Si nosotros regresamos un ratito a la formulita, ¿verdad? Miren lo que tenemos ahí, ¿no? Nosotros tenemos que impulso angular es igual a cambio en la cantidad de movimiento angular, ¿sí? Entonces nosotros tenemos ahí, ¿verdad? Que un impulso angular es igual, dice, a cambio en la cantidad de movimiento angular. Cambio en la cantidad de movimiento angular. Cambio entonces en la cantidad de movimiento angular, ¿verdad? Y esto es el impulso angular. Entonces, miren, el cambio en la cantidad de movimiento angular, si esto que está aquí, el impulso angular, pero no es otra cosa que el momento de torsión por T, es igual a esto que está aquí, ¿verdad? Sí. Es igual a esto que está aquí. Es igual al cambio en la cantidad de movimiento angular. Entonces, yo puedo decir entonces el cambio en la cantidad de movimiento angular va a ser igual al momento de torsión por el tiempo, ¿no? Entonces yo puedo decir eso también, ¿no? Sí, yo puedo decir también eso que está ahí, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ahora, el cambio entonces en la cantidad de movimiento angular, si nosotros reemplazamos, ¿verdad? Momento de torsión, aquí tenemos, ¿verdad? Que es igual a 400 Newton por metro por el tiempo. Miren, el tiempo lo tenemos aquí. Es 0.02 segundos, 0.02 segundos. Por lo tanto, el cambio en la cantidad de movimiento angular, ¿a qué va a ser igual? 400 Newton por metro por 0.02 segundos. A 8. Igual entonces A 8. a 8, ¿no? Entonces tenemos a 8. ¿Verdad? Como estamos hablando de cambio en la cantidad de movimiento angular, ¿verdad?
es L, entonces esto es igual, ¿verdad? Las unidades. 8 kilogramos en metros cuadrados sobre segundo, ¿no? Entonces, la unidad, ¿verdad? Entonces, esto es igual al cambio de cantidad. ¿Por qué? La formulita que me está diciendo aquí en esta diapositiva, ¿verdad? Me dice esto, ¿verdad? El impulso angular es igual al cambio de la cantidad de movimiento. Entonces, la cantidad de movimiento va a ser igual también, pues, el impulso angular, ¿verdad? El impulso angular es este momento de torsión por el tiempo. Y eso es lo que estoy reemplazando y me sale que es igual a 8 kilogramos metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces, estamos respondiendo a lo que me dice aquí, ¿no? Entonces, el cambio en la cantidad de movimiento angular es esta gente aquí, es 8 kilogramos metros cuadrados sobre segundo, ¿no? Y la otra pregunta, ¿ok? Que tiene que ver con la velocidad angular final, ¿sí? También lo vamos a sacar aquí de esta formulita, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos que el impulso es esto, ¿no? Momento de torsión por el tiempo es igual al cambio de cantidad de movimiento angular, es decir, la formulita que tenemos aquí, ¿no? Aquí. Momento de torsión por el tiempo es igual a la inercia por la velocidad angular final menos la inercia por la velocidad angular inicial. Igual. Impulso angular es igual al cambio en la cantidad de movimiento angular. ¿No es cierto? Ahora, yo en mi ejercicio la velocidad angular es igual a cero, ¿no? La inicial. Por tanto, esto se me hace cero. ¿Sí? Entonces solamente me quedaría este que está aquí, ¿no? Que lo voy a reemplazar. Me diría que momento de inercia por la velocidad angular final es igual al momento de torsión por el tiempo. ¿Verdad? Aquí ya puedo despegar la velocidad angular final es igual al momento de torsión por el tiempo dividido por el momento de inercia. Si reemplazamos esto, diremos que el momento de torsión, ¿a qué va a ser igual? A 400, ¿no? Por el tiempo, ¿no? 0.02 segundos. Dividido por el momento de inercia, que es 4, ¿no? Por lo tanto, si hacemos esta operación, me dicen cuánto sale. A 2. Sale entonces 2, dice, ¿no? Velocidad angular final, dice que sale 2 radianes sobre segundo. Entonces sale a 2 radianes sobre segundo, ¿no? Que es la velocidad angular. Que son las unidades de la velocidad angular, ¿no? Ahí está. Listo, entonces hemos resuelto nuestro primer ejercicio. Ahí los dejo, por favor, para que ustedes vean cómo se la hizo, ¿no?
Ya está, ¿verdad? Ya, listo. Sigamos, entonces, sigamos. Entonces borramos esto que está aquí. Entonces tomen nota de este ejercicio, por favor. Acá. Entonces vamos a ir colocando los datos. Dice, entonces suponga, dice que la mujer que sostiene las pesas, ¿no? Aquí tenemos la mujer que sostiene las pesas. Miren, primero está con los brazos abiertos y luego los cierra, ¿no? Y dice, suponga que la mujer que sostiene las pesas con los brazos extendidos, en la figura tiene una inercia rotacional de 6 kilogramos metros cuadrados, ¿verdad? Mire, esto hay dos momentos aquí, ¿no? Tienen para indicarles, ¿no? Hay dos momentos, ¿verdad? Un primer momento hay cuando esta mujer tiene los brazos extendidos y un segundo momento cuando los brazos los tienes encogidos, ¿verdad? Sí, lo tiene sobre el pecho. ¿Sí? Hay dos momentos. Por lo tanto, podemos decir que hay una inercia inicial y hay una inercia final, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que me está diciendo aquí el ejercicio? ¿No? Dice, supongo que la mujer que sostiene las pesas con los brazos extendidos en la figura tiene una inercia rotacional de 6 kilogramos metros cuadrados. Entonces, eso lo vamos a poner como inicial. Inercia inicial, entonces, igual a 6 kilogramos metros cuadrados. ¿Sí? Cuando estás con los brazos extendidos, ¿no? Luego me dice, la inercia rotacional disminuye, ¿no? Cuando ya tiene los brazos encogidos, entonces dice que la inercia rotacional disminuye a 2 kilogramos metros cuadrados. Entonces vamos a tener una inercia final. Inercia final es igual a 2 kilogramos metros cuadrados, ¿no? ¿Sí? Primero cuando están los brazos extendidos, una inercia rotacional de 6 kilogramos metros cuadrados. Luego cuando encoge los brazos, tiene una inercia final de 2 kilogramos metros cuadrados. Listo, hasta ahí está. Entonces dice, la inercia rotacional disminuye a 2 kilogramos metros cuadrados cuando coloca las pesas junto a su cuerpo, ¿verdad? Entonces dice, punto. Con las pesas en su posición extendida, rota a 1.4 revoluciones sobre segundo, ¿verdad? Entonces cuando tiene con los brazos abiertos, acuérdense que eso es la parte inicial, ¿sí? Y si estamos hablando de revoluciones sobre segundo, esa es una velocidad angular. Acuérdense que la velocidad angular está dada en radianes sobre segundo, revoluciones sobre segundo, ¿verdad? Acuérdense, ¿no? Entonces, aquí el ejercicio me da en revoluciones sobre segundo y luego tengo que convertirlo, ¿no? Entonces, cuando tenemos los brazos extendidos, estamos hablando de la parte inicial, por lo tanto, ahí vamos a tener una velocidad angular inicial. Vamos a tener ahí una velocidad angular inicial que va a ser igual a 1.4. 1.4 revoluciones sobre segundo. Por favor, déjenme esto en radianes sobre segundo y me dicen cuánto sale. ¿Cuánto sale esto en radianes sobre segundo? Háganlo, por favor. Aquí está en revoluciones sobre segundo. Yo quiero en radianes sobre segundo. Debo transformar eso, ¿no? Me dicen Queda cuánto sale. 8.79 revoluciones sobre segundo. Digo, radianes sobre segundo. Es 8.79 radianes sobre segundo. Bien, ¿no? Se sale 8.79 radianes sobre segundo, ¿no? Muy bien. En la parte final dice, ¿cuál será su velocidad de rotación cuando acerca las pesas al cuerpo, ¿no? Entonces, la velocidad de rotación es una velocidad angular. Ya dijimos que cuando tenía los brazos extendidos era la inicial, pero cuando tiene los brazos sobre el pecho es la final. Entonces, me está preguntando entonces cuál será la velocidad angular final. Está preguntando entonces cuál será la velocidad angular final, ¿no es cierto? Porque cuando tenemos los brazos extendidos son iniciales, miren, inicial. Cuando encoge los brazos son finales, ¿verdad?
Entonces, por lo tanto, está preguntando por la velocidad angular final. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Entonces, para solución de este ejercicio, nos vamos a valer de la ley de la conservación de la cantidad de movimiento, ¿no? Entonces, la ley de la conservación dice que L inicial es igual a L final. Dice que L inicial es igual a L final. Y L inicial es igual ¿sí? Entonces me dice que la ley de la conservación de la cantidad de movimiento angular me dice que momento de inercia inicial por la velocidad angular inicial es igual al momento de inercia final por la velocidad angular final. El ejercicio me está pidiendo por este que está aquí, ¿verdad? Velocidad angular final. Entonces yo despejo, ¿no? Voy a despejar velocidad angular final. Entonces yo digo que la velocidad angular final es igual al momento de inercia inicial por velocidad angular inicial dividido para la inercia final. Por lo tanto, esta velocidad angular final es igual al momento de inercia inicial, que es 6. 6 gramos, metros cuadrados. Con la velocidad angular inicial, que es 8.79 radianes sobre segundo. Dividido para la inercia final, que es igual a 2 kilogramos metro cuadrado. Por lo tanto, la velocidad angular final, ¿a qué va a ser igual? Entonces sale esta velocidad angular final. Me sale Sale 26.36. 37, perdón. 26. Punto 37. Confirmen, por favor, 26.37. Sí, velocidad Sí, angular final. 26.27. Listo, entonces estoy escuchando que así le sale el resto. Por lo tanto, tenemos que la velocidad angular final es 6.37 radianes sobre segundo. Bueno, yo no sé si ustedes han experimentado esto, ¿no? Las mujeres o los hombres también, ¿verdad? Cuando se han subido en uno de estos equipos, ¿verdad? Que dan la vuelta, ¿verdad? Sí, cuando tienen los brazos extendidos, ¿verdad? Tienen una velocidad, pero cuando la ponen contra su cuerpo es otra velocidad, ¿no? Es una velocidad un poco más deprisa, ¿no? Sí, un poco más deprisa, ¿no? Un poco más deprisa. Es por eso, miren, que estas velocidades angulares, ¿verdad? La inicial, la primerita es 8.79, ¿verdad? Y la final, es decir, cuando tiene los brazos encogidos, es más, es 26.37, es mayor porque va a una mayor velocidad, ¿no? No sé si alguna vez ustedes han experimentado eso, y yo creo que sí lo hice en algún instante, ¿sí? Alguna vez estuve en uno de esos equipos y daba la vuelta y mientras me ponía los brazos aquí encogidos, o sea, la velocidad era mayor, ¿no? Que cuando yo abría los brazos. Bien, entonces, ahí está, ¿no? Listo, vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Sí, tenemos todavía para hacer un ejercicio más, con eso terminamos, ¿sí? Recuerden que a las 3 tengo una reunión y voy a asistir a esa reunión, ¿no? Entonces, por favor, tomen nota de este ejercicio, por favor, tomen nota de este ejercicio.
Bien, entonces vamos a hacer este ejercicio, ¿no? Y ahí tenemos un escrito del ejercicio y dos gráficos, ¿no? Donde nos revelan lo que se hace, ¿no? Entonces dice el ejercicio, ¿no? Un disco circular de radio R igual a 2 metros, ¿verdad? Entonces, mire, el disco realmente para los dos es el mismo caso, ¿verdad? Es el mismo caso. Pero la posición de la persona es la diferente. Miren, si podemos observar, la primera está a un radio igual a 2 metros y la segunda está a un radio con respecto al eje a 0.5 metros, ¿no? Entonces, en función de eso, vamos a direccionar nuestro radio, ¿verdad? Entonces dice, entonces datos, ¿verdad? Un disco circular de radio igual a 2 metros, ¿no? Entonces vamos a poner radio 1. Radio 1 es igual a 2 metros, ¿no? Sí. Y de masa M igual a 100 kilogramos, ¿verdad? Esa es la masa del disco. Entonces vamos a poner la masa del disco, que es igual a 100 kilogramos. Entonces estoy poniendo MD, ¿no? Masa del disco, 100 kilogramos. Dice, en el borde de él se encuentra un joven, y lo vemos ahí, ¿verdad? En el borde de él se encuentra un joven cuya masa es de 60 kilogramos. Esa es la masa de la persona. Es la masa de la persona es igual a 60 kilogramos. ¿Sí? Entonces, la masa de la persona es igual a 60 kilogramos. Dice, inicialmente rota con una velocidad angular de 2 radianes sobre segundo. Entonces, una velocidad angular inicial es igual a 2 radianes sobre segundo. 2 radianes sobre segundo. Muy bien. Esto es como una posición inicial, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos que esa persona está a un radio que es igual a 2 metros, ¿no? Como lo vemos aquí, está en el borde. Si el disco tiene un radio de 2 metros y esta persona está aquí justo en el borde, entonces el radio de la persona que está aquí es de 2 metros. Entonces, el radio 1 es igual a 2 metros. Dice, la masa del disco es 100 kilogramos, la masa de la persona 60 kilogramos, y la velocidad angular inicial es igual a 2 radianes sobre segundo, ¿verdad? Hasta ahí estamos lo que dice el ejercicio. Dice, luego el joven camina, ¿verdad? Tenemos en el segundo gráfico, luego el joven camina, dice, y se coloca a una distancia del eje de rotación a una distancia de 0.5 metros, ¿verdad? Entonces eso tenemos un radio 2, y es con respecto al eje, está la persona, entonces vamos a tener un radio 2, ¿verdad? Radio 2, ¿verdad? Que es igual a 0.5 metros. Es igual a 0.5 metros. ¿De acuerdo? Me piden calcular la velocidad angular cuando el muchacho está a 0.5 metros, es decir, una velocidad angular final, ¿no? Que ya tenemos aquí una velocidad angular inicial. Acá será entonces, me piden calcular entonces la velocidad angular final. Dice cuando el muchacho está a 0.5 metros, ¿no? Cuando está a 0.5 metros. Me da el ejercicio, me da la inercia del disco. ¿Sí? Y me da la inercia de la persona. Entonces, la inercia del disco me dice que es igual a un medio de masa, por radio cuadrado. Y la inercia de la persona, me dice que es igual a la masa por R al cuadrado, ¿verdad? Entonces, todos esos datos me da el ejercicio. Todos estos datos me dan el ejercicio, ¿no? Todos estos datos me dan el ejercicio. Listo. Y vamos a resolver, ¿verdad? Sí, y lo vamos también a resolver, sí, usando la ley de la conservación de la cantidad de movimiento angular. Es decir, el inicial va a ser igual a L final, ¿no? El inicial va a ser igual a L final. ¿Sí? Donde me dice que el momento de inercia inicial multiplicado por la velocidad angular inicial es igual al momento de inercia final multiplicado por el momento de inercia final, ¿verdad? Muy bien, muy bien. ¿Verdad? Al final, yo lo que necesito calcular, el ejercicio me está pidiendo es la velocidad angular final. Esto que está aquí. ¿Sí?
Pero recuerden que nosotros estamos en un sistema, ¿no? Este ejercicio se ha convertido en un sistema. ¿Verdad? Un sistema, ¿por qué? Porque tenemos el disco y tenemos a una persona ahí. ¿Verdad? Es un sistema, entonces, formado por el disco que está girando y la persona que está ahí. No es un sistema. ¿Verdad? Entonces, los cálculos ya como que cambian un poquito porque debemos pensar es en el sistema. ¿Correcto? Entonces, ¿qué debemos hacer primerito? Primero debemos calcular el momento de inercia inicial. Miren, necesitamos el momento de inercia inicial aquí. ¿Sí? Y luego necesitamos el momento de inercia final. Sí, la velocidad angular sí lo tenemos. Y lo que nos falta es la velocidad angular final. ¿Sí? Entonces, vamos calculando primerito el momento de inercia inicial y luego el momento de inercia final. ¿Sí? Entonces, veamos. Entonces, miren, el momento de inercia inicial. ¿A qué va a ser igual entonces, verdad? Nosotros tenemos la inercia del disco y tenemos la inercia de la persona. Sí, entonces vamos a poner aquí, ¿no? La inercia del disco más la inercia de la persona, ¿no? Que es lo que le da el ejercicio, ¿no? Sí, momento de inercia del disco y el momento de inercia de la persona. Sí. Por lo tanto, el momento de inercia inicial va a ser igual. Momento de inercia del disco, lo tenemos aquí. Un medio de masa R al cuadrado. Más la inercia de la persona, también lo tenemos aquí. Más la masa por el radio al cuadrado. Entonces, a esto le vamos a dar valores y diremos que es igual a un medio de la masa del disco. Acá está, 100 kilogramos. El disco igual a 100 kilogramos. Por el radio, ¿verdad? El radio del disco, cuando dijimos que eran 2 metros. 2 metros. ¿Sí? ¿Todos hasta ahí, por favor? ¿Todos hasta ahí? Bien, sigamos entonces. Luego tenemos la inercia de la persona. Tenemos entonces la masa de la persona. La masa de la persona está aquí. ¿Sí? Más 60 kilogramos. Por el radio, ¿verdad? El radio de la persona, ¿verdad? Acuérdense que estamos en la inercia inicial. ¿Sí? Este momento que está aquí, de este disco que tenemos aquí en el lado izquierdo, es el momento inicial. Acá está lo final. Entonces, inicialmente esta persona está a un radio igual a 2 metros, ¿no? Por lo tanto, el radio de la persona sería 2 metros también, ¿verdad? Sería 2 metros. ¿Sí? Acuérdense que estamos en la parte inicial. Y la parte inicial es cuando la persona normalmente está aquí, ¿verdad? Luego esta persona camina y ya se encuentra a 0.5 metros. ¿Verdad? Primerito está aquí. Por eso te estamos poniendo, ¿verdad? El momento de inercia inicial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto saldría este resultado que está aquí? ¿Cuánto saldría ese resultado que está aquí? 440. Entonces, escuché 440, ingeniero. Correcto, 440. 440 kilogramos metros cuadrados, ¿no? Miren, sale entonces 440 kilogramos metros cuadrados. Entonces, ese es el momento de inercia inicial porque lo necesitamos aquí. Luego vamos a necesitar también el momento de inercia final, el de aquí. Y lo vamos a hacer aquí abajito. Entonces, saldría aquí, ¿verdad? Hacer la línea de división. Vamos a hacer con otro color. Entonces, el momento de inercia final. ¿Sí? El momento de inercia final también tiene que ver con esto que está aquí, ¿no? Inercia del disco más la inercia de la persona, ¿verdad? También tiene que ver con lo mismo, ¿verdad? También tiene que ver con lo mismo. La inercia del disco más la inercia del disco. Entonces, el momento de inercia final va a ser igual. Momento de inercia del disco. Ahí no cambió nada, ¿no? Sí, porque el del disco. El del disco es, miren, un medio masa R cuadrado más la masa R cuadrado, ¿verdad? Ponemos las formulitas que nos da el ejercicio. Estas son las formulitas que ya me da el ejercicio. Solamente estoy poniendo la formulita, la misma, ¿verdad? Sí, que me da el ejercicio. Ahora sí vamos a poner los valores.
Entonces, momento de inercia final va a ser igual entonces a 1/2 de la masa del disco. Eso no cambió, ¿verdad? Sigue siendo 100 kilogramos. Sigue siendo 100 kilogramos. ¿Sí? Por el radio del disco, eso tampoco cambió, ¿no? En la final tampoco cambió, ¿no? El radio del disco sigue siendo el radio mismo, ¿no? De 2 metros, ¿eh? ¿Sí? El radio del disco no cambió, ¿no? Sigue siendo el mismo. Por lo tanto, es 2 metros elevado al cuadrado. Más la masa de la persona, sigue también siendo lo mismo porque es la misma persona. Entonces, 60 kilogramos. Aquí viene la diferencia. El radio, ¿cuánto sería el radio ahí? 0.5. 0.5. Ahí sí ya cambió, ¿no? Ahí sí ya cambió porque acuérdense que la persona avanzó, ¿no? La persona avanzó y ahora está a 0.5 del E. Por lo tanto, el radio ahora es 0.5. ¿Sí? Entonces sería la diferencia, ¿verdad? Para sacar los momentos de inercia inicial y final. Entonces, el momento de inercia final, ¿a qué va a ser igual? 215. 215, ingeniero. Sí, Ya, correcto. 215 kilogramos metros cuadrados. Muy bien. Miren, ahí ya tenemos, ¿verdad? La inercia inicial y la inercia final. Es decir, vemos nuestra formulita donde dije yo, ¿verdad? Que nos vamos a valer de esta ley de la conservación de la cantidad de movimiento angular para resolver nuestro ejercicio. ¿Verdad? Ya tenemos el momento inicial, el momento de inercia inicial, sí. El momento de inercia final, sí. La velocidad angular inicial, sí. Entonces ya podemos despejar la velocidad angular final y podemos hacer los cálculos. Por favor, voy a borrar, tomen nota, por favor, que voy a borrar eso para hacer la parte final. Bien, borro entonces, por favor, me dicen si borro, ¿sí? Ingeniero. Un minuto, ingeniero. Ya, muy bien, pero un minuto, sí, tranquilo. Bien, entonces ahora sí me dice, por favor, me confirman para ya terminar la parte final. Hola. Vicky, Sí, ingeniero. Proceda nomás. ya listo, entonces borra esto que está aquí. Voy a borrar esto que está aquí. Hasta ahí, ya. Voy a borrar hasta ahí. Entonces, yo decía, ¿verdad? Que aquí, en esta formulita, yo necesito calcular es esto que me está pidiendo el ejercicio, la velocidad angular final. Voy a despejar eso, ¿no? Entonces yo tengo que la velocidad angular final va a ser igual
a la inercia inicial o la velocidad angular inicial dividido para la inercia final. Y despejando esto, ¿no? Velocidad angular final. De la inercia inicial por la velocidad angular inicial dividido por la inercia final. Entonces, voy a reemplazar esto. La velocidad angular final igual a la inercia inicial, que es 440 kilogramos metros cuadrados por la velocidad angular inicial, que es 2 radianes sobre segundo, dividido para la inercia final, ¿sí? Que es 215 kilogramos metros cuadrados. Listo. Gracias. Procedo a borrar esta parte que está acá. Me dicen ustedes entonces cuántos son la velocidad angular final. Queda 4.1 redondeado. Que entonces 4.1. Entonces me dice la compañera que sale 4.1 radianes sobre segundo, ¿no? Entonces ahí tenemos ya hechos los cálculos. ¿Sí? Lo que me estaba preguntando el éxito, ¿no? Por la velocidad angular final. Señores, hasta ahí nos vamos a quedar, por favor. Tengo una reunión a las 3 de la tarde con todos los profesores. Tenemos una reunión a las 3. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar, ¿sí?